Primero que nada, gracias a la invitación del CIECAS del Politécnico y gracias a ustedes por asistir. Tengo solamente 45 minutos, entonces voy a poner mi marcador porque tiendo a platicar mucho, traigo 50 y tantas diapositivas, entonces voy a tratar de platicarles rápidamente sobre lo que he trabajado en los últimos años. Mi conferencia tiene cuatro partes. Primero les voy a hablar un poco sobre mi formación y una narración sobre cómo llegué al estudio de métodos mixtos para comprender fenómenos sociopolíticos. Es importante que se hable de métodos mixtos porque la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo México, me contrató precisamente para dar métodos mixtos, entonces es lo que lo justifica. Luego les voy a platicar algunas experiencias concretas de estudios de métodos que tanto yo como mi equipo de trabajo en conjunto conmigo hemos realizado para comprender asuntos de naturaleza específicamente urbana. Luego les voy a dar una reflexión sobre los retos de un enfoque mixto en términos metodológicos, epistemológicos y de relevancia social, y algunas lecciones para investigadores de carrera temprana. Yo no le llamo jóvenes investigadores, mi mamá hizo su doctorado en la Complutense de Madrid, en España, ya cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Canadá y mi hermano mayor estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos. Entonces, digamos, la edad es irrelevante en la investigación, yo le llamo investigadores de carrera temprana. En la charla les voy a comentar sobre mis experiencias planeando, diseñando y ejecutando un macroproyecto interinstitucional con financiamiento externo en un equipo grande. Les debo comentar que mi carrera inicia antes de que terminara la licenciatura en Ingeniería Química. Yo estaba en este negocio de la investigación desde los 17 años. Entonces tengo muchos años en realidad en este negocio. Y esta charla también va a incluir algunas de mis experiencias desde que fui un investigador de doctorado a convertirme en un investigador consolidado. Abajo pueden ver mi Twitter, es @Raúl Pacheco, o mi Blue Sky también, @Raúl Pacheco Vega Blue Sky Social. También estoy en LinkedIn, estoy en Threads y estoy también en Facebook, pero en Facebook como página de Facebook. Mucho de lo que les voy a comentar, déjenme ver si me puedo quitar mis lentes. Sí, no, no. Ok, mucho de lo que les voy a comentar es sobre los errores que cometí durante la ejecución de este proyecto de los impredecibles. Mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo va un investigador consolidado a hablar de sus errores? Bueno, si hay algo de lo que he aprendido es de mis errores, y si hay algo que yo no quiero que mis estudiantes de doctorado cometan, son los errores que yo ya cometí. Entonces, por eso se los platico. Originalmente soy ingeniero químico, hice una licenciatura en ingeniería química con dos especialidades, procesos químicos y ciencia y tecnología de alimentos. Mi tesis fue un modelo matemático para estudiar el tratamiento de aguas residuales con los activados. Tengo una maestría en cambio tecnológico que empecé en la universidad donde hice el doctorado de UBC, la terminé en University of Manchester, en Inglaterra, con una especialidad en política de ciencia y tecnología. Mi tesis fue un estudio de cooperación utilizando teoría de juegos con juegos repetidos en la industria farmacéutica y biotecnológica en Canadá. Y tengo un doctorado en manejo de recursos y estudios ambientales por la University of British Columbia en Vancouver, con dos especialidades en ciencia política y geografía humana. Mi tesis doctoral es un estudio de geografía económica de la declinación industrial en clústeres de cuero y calzado en México, donde la reestructuración industrial ocurre ante múltiples estresores. Si ustedes se preguntan qué hace una persona que hace medio ambiente estudiando geografía económica de la declinación industrial, dos de los estresores más importantes son el cambio de uso de suelo y la regulación ambiental. Tengo también dos pasiones para quienes me siguen en Twitter o para quienes han leído mi blog. Me encanta demistificar y hacer más accesible la investigación. Lo hago a través de un hashtag en Twitter que son los RPD Tips y a través de mi blog que ustedes pueden encontrar en www.raulpacheco.org. A mí me gusta sobre todo explicarle a la gente cómo se hace la investigación en ciencias sociales, en humanidades y ingeniería, pero sobre todo porque nadie me lo hizo. O sea, nadie me enseñó a hacer esto. De lo que les voy a hablar es de todo lo que nadie me enseñó, ni mi supervisor de tesis de doctorado, ni mi comité de tesis, nadie me lo enseñó. Esto lo tuve que aprender rompiéndome los dientes y rompiéndome la cara. Frecuentemente imparto talleres en inglés, en español, también a veces en francés. Este lo impartí el año pasado en París, en Sorbona, y el otro lo impartí en línea
Newark, Rutgers University de Newark. Obviamente titulado, y estoy por titular varios doctores, Camila, que se acaba de titular en el 2023, Fausto, que se titula el 21 de este mes, con una tesis muy bonita sobre personas en situación de calle, Rafa, Ime y Carlos, que son tres de mis estudiantes de doctorado, dos ya titulados, uno que se me titula el año que entra. Obviamente yo sé que escribir una tesis doctoral es un reto, sobre todo definir claramente un problema de investigación, delimitar el alcance, elegir el diseño de investigación, obtener datos en cantidad necesaria, seleccionar el método correcto para analizar los datos obtenidos, organizar el tiempo, las lecturas, las bases de datos, desarrollar una voz académica y evitar la parálisis por el perfeccionismo. De todo esto hablo en mi blog y en mi Twitter. Entonces, yo creo que parte de mi invitación para motivarles en el proceso de investigar y escribir su tesis doctoral, escuchando mi experiencia, liderando macroproyectos de investigación en grupos interinstitucionales. Yo personalmente siempre he creído que el gran reto para estudiantes de posgrado es combinar herramientas, uno, de gestión del tiempo, dos, de administración de proyectos y tres, técnicas de investigación científica para lograr desarrollar una tesis que les resulte interesante, retadora y gratificante. Yo creo que el proceso de hacer una tesis de posgrado no debería ser una tortura, sino que debería de disfrutarse. Yo trabajo para hacer que mis tesistas disfruten su trabajo de tesis. Yo no la disfruté. A mí, yo la sufrí mucho. Yo sufrí mucho durante mi proceso de doctorado. Y precisamente porque sufrí mucho, es por lo que no quiero que haya otra gente que sufra. Por eso tuiteo sobre tips de técnicas de investigación, por eso escribo mi blog, por eso tengo esa filosofía de investigación. Me he ganado bastantes enemistades de vacas sagradas a las cuales no les agrada mi enfoque, no me importa. Ahora, a pesar de mi edad, soy una vaca sagrada, así es que puedo hacer lo que se me pegue la gana. ¿Qué es un doctorado? O formulando la misma pregunta de otra forma, ¿en qué consiste una investigación doctoral? Esto es lo que para mí es un doctorado, y en eso sí, soy un académico muy noble, pero soy un académico muy riguroso y muy demandante. Entonces, si ustedes no cumplen con esto, por bien que me caigan, no les voy a pasar la tesis de doctorado. He reprobado gente y me duele mucho porque eso es síntoma de una pésima supervisión por parte del supervisor y del comité doctoral. Pero para mí, la investigación doctoral debe ser, uno, original, o sea, que nadie en el mundo mundial lo haya hecho, novedosa, y constituir una investigación, una contribución a la literatura científica en forma teórica, empírica o ambas de forma combinada. El doctorado es un grado en el que quien lo realiza demuestra que es capaz de hacer investigación original de forma independiente. Esto es fundamental. Y se los digo porque Plaxo, por ejemplo, nuestro doctorado es de 3 años. Es una locura. Realmente ya, digo, no me voy a poner a pelear con CECITI ni con mi propia institución, pero un doctorado para mí debería ser mínimo de 4 años porque les falta tiempo para pensar, les falta tiempo para leer. Y todo el mundo me dice, profe, le agradecería que me explicara X porque ya leí 800 artículos y todavía no llego a ese punto de módulo 100. Y es cierto. Y entonces el supervisor se toma una parte sustancial de procesar esta contribución original, que debería ser contribución original del estudiante de manera independiente. Entonces, mi personal forma de pensar es que debe ser un doctorado mínimo de 4 años y que debe ser financiado los 4 años. Ahora, recordemos, ¿para qué hacemos investigación? Investigar obviamente buscar respuestas a preguntas y tratar de explicar fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Hacer investigación científica seria toma tiempo, esfuerzo, dedicación y en particular el desarrollo de la capacidad analítica para seleccionar el método para la pregunta. A mí hay mucha gente que, como sabe que estudié con los Ostrom, con Erin Orozco y con Vincent Ostrom, todo el mundo me dice, doctor, quiero hacer mi tesis usando teoría de comunes. Y les digo, es que no se trata de eso. Tienes que usar la teoría. Acabo de, precisamente con una de mis tesis de doctorado, ayer que me reuní con ella, te dije, no vas a utilizar análisis de desarrollo institucional, que es un marco teórico que propuso Elinor Ostrom, al que yo he contribuido a su desarrollo teórico y empírico y metodológico, y yo le dije, no vas a usar este método, porque no te responde la pregunta que quieres. Yo lo uso, sí. Yo lo desarrollé, sí. Yo he expandido cómo se hace IAD en México y en el mundo, sí, pero no lo vas a usar porque no le hacen pregunta de investigación, aunque yo lo use y sea supervisor de tesis. Eso es importante. Ustedes deben usar el método que responde su pregunta.
Hay muchas clasificaciones de Van Misa, que es una profesora politóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, propone cuatro tipos de investigación que yo adopto. Uno, analítico conceptual, ¿qué es? Es decir, vamos a escribir un fenómeno. Empírico descriptiva, cómo es, cómo sucede. Empírico explicativa, por qué ocurre. O normativa, cómo debería de ser. Yo doy clases en política pública, soy especialista en política pública comparada y me llegan diario estudiantes o estudiantes prospectivos que me dicen, doctor, quiero diseñar una política pública. Yo les digo, esa es la peor propuesta que tú puedes hacer. Porque primero tienes que entender el fenómeno antes de proponer cómo el fenómeno debe ocurrir. Esto es un problema. ¿Sí? Entonces, cada que alguien de mis tesistas o tesistas prospectivos llega y me dice, profe, quiero hacer una política pública, les digo, bueno, primero entiende el fenómeno y ya cuando obtengas tu doctorado, ya vas y haces investigación normativa. Bien, para mí es fundamental entonces que mis tesistas y mis estudiantes aprendan cómo formulo una buena pregunta de investigación, cómo respondo dicha pregunta de investigación, qué fenómenos es que logra ser explicado por mi investigación y cómo debo de presentar los resultados de mi investigación. Y esto es lo que yo les enseño y lo que trato de poner en mi blog y en mi Twitter. Ahora, ¿por qué uso métodos mixtos? Aquí es donde viene la parte muy personal, ¿no? La verdad es que la vida me obligó. Originalmente, es cierto, literalmente yo venía de lo cuantitativo. En ingeniería química, yo hice un modelo proporcional de Cox y un análisis de supervivencia para entender cómo era que las plantitas, o las bacterias degradaban los contaminantes tóxicos en aguas residuales, tanto municipales como de industria continental. En la maestría hice un modelo de teoría de juegos de juegos repetidos de colaboración entre empresas farmacéuticas y emprendedores biotecnológicos, de nuevo, teoría formal. Mi doctorado lo hice sobre la geografía económica de la inclinación industrial del sector juego y calzado, utilizando tanto modelos de demografía de la empresa como evaluación integrada. Es From Demographics. From Demographics es una forma de ver cómo se van muriendo las empresas. Es interesante porque ustedes son del CIECAS y seguramente verán, y de hecho el TEC de Monterrey lo promueve mucho, muchísima literatura académica sobre emprendimiento, ¿no? Crecimiento de empresas. ¿Cómo hacemos que las empresas florezcan? Bueno, yo estudié para mi doctorado todo lo contrario. Yo estudié cómo cierran las empresas, por qué cierran las empresas, cómo responden a los estresores externos. Y eso lo hice utilizando una técnica cuantitativa, Integrated Assessment, que se utiliza como para modelos de cambio climático, para estudiar efectos del cambio climático. Yo lo apliqué para el estudio de reestructuración industrial y también utilicé unos modelos de regresión de demografía de la empresa. Entonces, como pueden ver, yo vengo de una formación completamente cuantitativa y completamente de modelación formal. Ahora, me pasaron cuatro cosas que hicieron que cambiara mi enfoque metodológico. Primero, que tomé clase con Elinor Ostrom y con Vincent Ostrom. Yo conocí a los Ostrom ya cuando iba muy avanzado en el doctorado, entonces yo les dije, me voy a ir a Bloomington, y me dijeron, ¿estás loco? No puedes cambiar el doctorado a la mitad, mejor vete y haz el postdoc con nosotros, que hice. Mi supervisor me instó a tomar clases a nivel doctorado en historia y en geografía, porque él, y de hecho los otros también me lo dijeron, todo, todo fenómeno tiene elementos espaciales y elementos históricos. Entonces tomé cursos de historia ambiental, económica, urbana y cursos de geografía ambiental, económica y urbana. Imagínense tomar cursos de doctorado de temas que yo no conocía con estudiantes de doctorado de esas disciplinas, ¿no? De la disciplina de geografía y de la disciplina de historia. Bastante interesante. Y luego mi supervisor me instó a tomar, no dormí, esos 2 años no dormí, me instó a tomar cursos de métodos cualitativos para complementar mi tesis que era primariamente cuantitativa. Yo no los tomé ni en ciencia política ni en geografía humana, que son mis dos disciplinas. Los tomé, estos cursos de métodos cualitativos, en la Escuela de Trabajo Social, que es muy buena en UBC, y la Escuela de Enfermería. Anécdota, mi abuelita era enfermera. Yo quería ser enfermero, es una profesión sumamente feminizada. Entonces mi papá de 5 hijos, varones, dijo, no, no vas a ser enfermería. Entonces, aunque tu abuela sea enfermera, no vas a ser enfermería. Y me fui a hacer ingeniería química, obviamente, ¿no? Pero luego en el doctorado tomé cursos de enfermería. Y la verdad es que en métodos cualitativos yo mando a mis tesistas de ciencia política,
de sociología y de políticas públicas a leer la literatura cualitativa en la enfermería. Ese es tip para ustedes. Mi pregunta de investigación, sobre todo, requería que yo usara métodos mixtos, porque la parte cuantitativa no explicaba todo lo que yo quería responder. Por esas 4 razones yo hice métodos. Ahora, ¿qué son los métodos mixtos? Me encanta poner memes en mis diapositivas. Los métodos mixtos son diseños en los cuales integramos enseñanzas de los cualitativos y de lo cuantitativo. Ahora, la lógica de integración puede ser dando prioridad al método cualitativo o al método cuantitativo. ¿Por qué mezclamos métodos? Hay 4 razones principales. Uno, para complementar datos, para profundizar o fortalecer los datos que tenemos, para expandir el ámbito de investigación, para utilizar un método de software que informe al otro, para corroborar lo que resulta de un método y de otro, y un quinto que Samantha Lardner no explicita, pero es importante, que es para tratar de resolver la contradicción entre resultados. Cuando salen resultados contradictorios, pues entonces uno se queda así como que, ¿y esto por qué? Bien, vi que tengo ahora sí 30 minutos, entonces ahora sí ya me puedo ir un poquito más. Y ya voy en la 17. Sí, tengo 52, entonces vamos a ver cómo voy a dónde. Oye, hay 3 tipos diferentes de diseños de métodos mixtos que tienen 2 tipos diferentes de estrategias. El diseño convergente es cuando ustedes hacen 2 cosas simultáneamente. O sea, recolectan datos cualitativos y cuantitativos y analizan y fusionan los resultados. Esto les permite a ustedes comparar y o validar los resultados. ¿Cuál es el problema fundamental de un diseño convergente? Si ustedes lo hacen como tesis de doctorado, ¿cuál sería el problema fundamental? Ustedes son una sola persona. Ustedes tienen que ir a recoger todos los datos cualitativos y todos los datos cuantitativos y luego integrarlos. Y bueno, yo los quisiera encontrar en el 7º año y diciéndome, profe, tenía razón, no debí haber utilizado el diseño explicativo secuencial, en donde ustedes corren un método cuantitativo primero y un método cualitativo que les permite explicar los resultados cuantitativos, y el diseño exploratorio secuencial, que les permite a ustedes explorar el problema con métodos cualitativos y obviamente con estos diseñan ustedes el cuestionario para hacer un estudio cuantitativo. Esto les permite construir una secuencia que les permite diseñar una intervención o una medición a través de instrumentos. Siempre me preguntan, esto es de diario, siempre me preguntan que dónde categorizaría yo los datos espaciales, los datos relacionales, por ejemplo, cuando hacen ARS, ¿no? El análisis de redes sociales. Yo creo personalmente que los datos espaciales y los datos relacionales son únicos y específicos, entonces tenemos que cambiar la forma en la que categorizamos nosotros este tipo de datos para poder incluir los datos relacionales y los datos espaciales. Ciertamente las coordenadas son cuantitativas, ¿no? O sea, puede poner punto A, punto B, estar en un vector, pero es un punto y pueden hacer vectores, pueden hacer matrices, pero en realidad yo creo que el dato espacial en sí mismo es individual y el relacional también, es decir, las relaciones entre 2 nodos y entre dos, sí saben a lo que me refiero con datos relacionales, ¿verdad? Los datos de conexión entre 2 nodos diferentes cuando están haciendo análisis de las posiciones. Ahora, ¿por qué es importante pensar sobre las preguntas de investigación en métodos mixtos? Seguramente que van a decir, ¿por qué está el profe Pacheco Vega dando una clase de métodos mixtos? Porque en mi proyecto, el proyecto de los que les voy a hablar, yo utilicé métodos mixtos. Entonces, uno, porque me formé así, y dos, porque lo utilicé. Y en realidad yo creo que este es un dicho muy mexicano, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación global debe tener una consistencia lógica e interna con la pregunta de investigación y debe poderse responder tanto con métodos cualitativos como con métodos cuantitativos. Entonces, lo que ustedes hacen es que diseñan una pregunta cuantitativa, una pregunta cuantitativa, y de esas dos diseñan una pregunta global. ¿Sí? Bien. Excelente. Hasta aquí todo bien. Ahora, el problema está en que la decisión no es tan dicotómica como pudiera parecer, ¿no? Implementar métodos mixtos requiere una inversión sustancial de capital humano, trabajo de campo, materiales y bases de datos. Si yo les contara la cantidad de tesistas de maestría que me dicen, profe, voy a hacer una tesis de métodos mixtos, y yo les digo,
Yo espero que CONACYT, CECITI y tu institución te den el financiamiento para todo lo que te vas a tardar sacando los datos predictivos y cuantitativos. El problema está en que yo doy métodos mixtos en maestría y en doctorado también. Y entonces pues, yo les platico, los emociono y demás, y todo el mundo termina queriendo hacer métodos mixtos. Y luego todos mis colegas me regañan y dicen, no los motives a que usen métodos mixtos. Entonces ya, a partir de todos los regaños, ya aprendí y entonces ahora ya les digo, bueno, hay que pensar en la inversión sustancial. Sin embargo, para alguien como yo, que tenía un financiamiento grande y un grupo de investigación grande, pues yo sí puedo usar métodos mixtos porque nos repartimos entre varios el trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí les voy a platicar un poco sobre ejemplos de proyectos que yo he hecho con métodos mixtos, algunos individuales, o sea, cosas que yo he hecho, y luego algunos, les voy a hablar del proyecto colectivo. Específicamente les voy a presentar cuatro que son mis estudios sobre personas en situación de calle, mis estudios sobre movilidad climática, se le llama la migración climática, o migración por factores medioambientales y climáticos, inseguridad hídrica y el reciclaje informal de basura. Uno de los temas, para quienes conocen mi trabajo de muchos años, seguramente se preguntarán, ¿y por qué ya no hacen cosas de medio ambiente? Sigo haciendo cosas de medio ambiente, sigo haciendo agua, sigo haciendo cambio climático, sigo haciendo basura. Pero una de las cosas que me he dado cuenta con el tiempo y con los años es que a mí me interesa enfocarme en problemas que se les llaman en inglés wicked problems, problemas intratables, problemas retorcidos, problemas complejos o problemas perversos. Tengo yo esa mala costumbre de estudiar problemas públicos que tienen soluciones muy complejas o no tienen una solución preestablecida. Entonces, uno de los temas que a mí me interesaba, yo empecé a estudiar reciclaje informal de basura, lo que aquí en México le llamamos los pepenadores, en España le llaman los cartoneros, y muchas de estas personas están en situación de calle. Y entonces dije, ah, bueno, es que este es un pivote totalmente natural. Tengo que entrar a la parte de cómo estudiamos a las personas en situación de calle. Entonces, dado que vengo de la disciplina de políticas públicas, que es políticas públicas y administración pública, que son en las que yo normalmente gravito, mi programa público era quién gobierna la calle, ¿no? Las múltiples prácticas cotidianas de gestión del territorio urbano. Esta foto que ustedes ven es un parque en el centro de Washington, D.C. Esta foto la tomé yo, precisamente para hacerles notar cómo las personas en situación de calle han ido absorbiendo y tomando su territorio y gestionando su territorio y gestionando su vida. Entonces, yo lo que hice fue utilizar una metodología mixta. He estudiado personas en situación de calle en Vancouver, en Washington, D.C., en Aguascalientes y en Ciudad de México. Y entonces, por un lado, hice observación participante y entrevistas con personas en situación de calle, sobre todo para analizar sus prácticas de sobrevivencia. Y luego, para el análisis cuantitativo, he hecho conteos poblacionales. Estos se hacen con una metodología que se llama Point in Time Count, o sea, el punto en el tiempo, conteo en el punto en el tiempo. Esto es un análisis transversal, ¿sí? Ustedes saben cuántas personas existen en situación de calle el 12 de noviembre del 2025. Mañana, pues, que no. Y esto lo sé ahora porque yo evadí el tema de migración, aunque yo soy inmigrante. Yo viví en Canadá, viví en España, viví en Inglaterra, viví en México y viví en Estados Unidos y en Francia. Entonces yo soy inmigrante, pero ya había evitado migración y luego me encanta hacer el proyecto de migración y entonces ya no pude evitarlo. Y luego me di cuenta que las personas en situación de calle también son una población flotante. Entonces, utilizar point in time counts, utilizar los conteos poblacionales en el mundo del tiempo, pues es problemático. Pero lo tuve que hacer así para poderlo, ¿no? Ahora, también lo hice utilizando un mapeo geográfico de puntos de concentración y estadísticas también de programas sociales. Esto tiene implicaciones éticas importantes, ¿sí? Cuando yo hablo de concentración espacial, yo lo hago con mapas discriminados. Yo no pongo dónde está cada persona en situación de calle. ¿Por qué? Ustedes recuerdan una alcaldesa de cuyo nombre no voy a mencionar, que
le aventaba a la policía a las personas en situación de calle, seguramente la recuerdan, ¿no? Bien, no me importa si está viendo o si va a ver la grabación, es mi enemiga número uno. Y entonces, si yo mapeo espacialmente a las personas en situación de calle, yo le doy básicamente la base de datos de a dónde puede ir a la reglada, ¿no? Y no lo voy a hacer. Entonces, esto es algo importante. Este proyecto tiene varias contribuciones, pero una de las importantes es que combina las narrativas de exclusión con evidencia cuantitativa y espacial de la fragmentación institucional, mostrando obviamente la calle como un territorio político. Número dos, como les decía, a veces yo, y como lo podrán ver, porque le dije que sí a la doctora Pilar Pérez a su invitación, tengo un gran problema de decir que no. Esta es una de las cosas que investigadores de carrera temprana tienen que aprender a decir que no. Yo no lo sé decir muy bien. Entonces me invitaron a hacer un estudio sobre procesos de movilidad climática en Tabasco, en Paraíso. Bueno, yo seleccioné Paraíso. Entonces, yo lo que quería saber era cómo los ciclos de inundación, mi colega quería saber más cómo enfrentaban la movilidad climática las personas que vivían ahí, pero lo que yo encontré al hacer trabajo etnográfico allí fue que las personas se van y regresan, se van y regresan. Esto que les presento en esta foto también es mía, esto era un hotel el año pasado. O sea, imagínense que el nivel del mar subió tanto que se llevó a un hotel completito. Entonces, bueno, ese es un problema serio, el problema de... Entonces, a mí me interesaba saber cómo los ciclos de inundación y retorno reconfiguran el territorio ribereño y su relación con las personas que viven ahí. Lo que hice fue, yo desarrollé un método que se llama etnografía intermitente. Hice una etnografía intermitente a familias desplazadas, estuve yendo frecuentemente a Paraíso Tabasco y estudié sus trayectorias de vida y sus percepciones de riesgo y luego lo trasladé con imágenes satelitales, históricos de visitación y censos de población desplazada. Y esto pues demuestra que la movilidad no es lineal ni definitiva específica. Esto significa el territorio como un espacio de retorno y de resistencia. Anécdota. Una persona de 84 años me decía, yo le decía, bueno, ¿y no le da miedo irse, digamos, que se vaya a inundar? Y me dice, no, doctor, a mí me van a sacar de mi casa con los pies por adelante. Y eso, no se me empezaron a salir las lágrimas y yo, no, aguanta, no, tienes que, como los machos, tienes que... Pero es que me encantó muchísimo, ¿no? Digamos, la apropiación del territorio y la apropiación de lo que significa el estar. Entonces, a mí me resultó impactante, súper impactante. Entonces, le agradezco a la doctora Mel Buritán que me invitó a hacer este proyecto, porque aprendí un montón sobre movilidad climática. Inseguridad hídrica y construcción social de la escasez. Esto lo he hecho bastantes años, quienes han leído mi trabajo lo saben. Entonces, a mí me interesa entender cómo se construía socialmente la escasez hídrica en un contexto urbano del centro de México. Sobre todo, si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que dice, es que falta agua. Y ustedes ven el análisis de datos y bueno, hay suministro de agua, pero la gente siente que no hay. ¿Por qué? Es un pensar. De nuevo, insisto, la lección para nuestros investigadores y investigadoras de carrera temprana, tienen ustedes que, su pregunta de investigación tiene que ser algo que les haga que se rasquen la cabeza. ¿Qué es lo que yo quiero preguntar? Yo lo que quería entender era, pues, ¿por qué alguna gente percibe que sí tiene muy poca agua y otra que no? Entonces, hice un análisis de narrativas obtenidas mediante trabajo de campo etnográfico, fui casa por casa, hice análisis de discursos y luego hice un análisis de la medición de volúmenes de extracción, tarifas, cobertura y calidad. Acuérdense, tengo una licenciatura en ingeniería química, entonces conozco cómo el tratamiento de datos funciona, tengo una maestría en economía, entonces sé cómo analizar tarifas y cobertura. Y las contribuciones que integran percepciones locales con datos técnicos, mostrando la discrepancia entre los datos oficiales y la percepción de inseguridad hídrica en barrios del lugar. También he trabajado sobre recuperadores urbanos de residuos y sus relaciones con los gobiernos locales. A mí lo que me interesaba entender era
cómo negocian los recuperadores urbanos de residuos su lugar en el territorio de la ciudad frente a las regulaciones, apoyos y obstrucciones de los gobiernos locales. Si ustedes se dan cuenta, esta es una foto de un recuperador informal digamos, en un receptáculo. En León, Guanajuato, no se recupera así la basura. En León se hace casa por casa. En Aguascalientes, como tienen estos contenedores cada cierto número de cuadras, los recicladores informales van al contenedor, no tienen que ir casa por casa. Y las prácticas son muy diferentes y también la reacción de los gobiernos son muy diferentes. El doctor Estrada hizo su doctorado en España también, en Madrid, él seguramente lo recordará. Los cartoneros, el gobierno de Madrid, el gobierno municipal de Madrid y de la Comunidad de Madrid, los detesta y los tiene total y absolutamente hiperpolicializados. Entonces yo hacía trabajo de campo en Madrid a las 3 de la mañana, que es la hora a la cual la policía no los va a ver y ellos pueden estar recogiendo basura en la ciudad. Entonces, esto lo anunció utilizando métodos mixtos, hice una etnografía de rellenos sanitarios. Me metí, así como me vende fresa, o sea, me metí a los rellenos sanitarios, me he metido a calles, me he metido a centros de acopio, o sea, realmente, digamos, soy empresa todo terreno. Entrevisté también pepenadores, líderes de cooperativas, funcionarios municipales, de asambleas, mesas de diálogo. Si ustedes se fijan, ustedes no pueden identificar aquí al resultado formal. Esta es una práctica importante, ética, en cómo documentamos el fenómeno. Yo no puedo darles datos ni de la calle, ni nada, o sea, nada identificable para que ustedes, o un gobierno local, no vaya a darle la también lo hice de manera cuantitativa, analizando estadísticas de generación y recuperación de residuos, presupuestos y contratos, datos de programas locales y la contribución, obviamente, yo muestro cómo los gobiernos locales coproducen el territorio de reciclaje para decidir quién puede recoger, vender y circular. Mientras yo estaba haciendo el proyecto en León, yo no, la verdad es que no sé si de todas las entrevistas que les hice y de lo que les platiqué al gobierno de León cambiaron de opinión, pero el gobierno de León tenía una relación confrontacional con los recicladores informales y un año después de que yo hablé con ellos, empezaron un programa de recuperadores urbanos, en donde les dan triciclos con cajas adelante para que recojan y les dan unos delantalitos que dicen recuperadores urbanos de León. Que me da mucha ternura, ¿no? Porque esa relación cooperativa la tienen en Vancouver, era una relación muy conflictiva como la de Madrid y León. Esa relación cooperativa la tenían en Aguascalientes y ahora León parece haber aprendido de Aguascalientes. Yo no quiero decir que aprendieron de mí, pero parecen haber aprendido de Aguascalientes e imitaron esa relación cooperativa, ¿no? Me acabo de dar cuenta que rápidamente se va el tiempo, entonces me voy a ir un poquitito rápido. La verdad es que siempre diseñamos estas presentaciones como para irse más rápido. Bien, les voy ahora sí a hablar de un proyecto de conflictos por agua en México. Me voy a ir súper rápido porque tengo 12 minutos. Entonces, lo que hice, este proyecto yo lo gané y gané un financiamiento con la doctora Adriana Aguilar. Cuando me fui yo a la Flax, el doctor Jaime Sáenz Santamaría se quedó a cargo del proyecto por el CIDE. Agradezco a CONACYT, ahora CECITI, por el financiamiento. Aquí lo que quería yo entender era conflicto, fundamentalmente porque el conflicto es una diferencia de valores, opiniones y trayectorias, pero sobre todo es una colisión de objetivos, lo que ustedes quieren contra lo que yo quiero. Es un concepto relacional, pero también de naturaleza. Una situación es conflictiva después de que alguien la percibe de esta manera, pero también hay una naturaleza conflictiva. Hoy estaba platicando con el Uber que me trajo aquí del hotel, y me decía, sí, estamos acostumbrados a las manifestaciones, protestas y a que se cierran las calles. Sí, es cierto. Ahora electos aquí en Ciudad de México es, cuídense porque va a haber una protesta seguramente. Bien. Entonces, dado que el conflicto es un fenómeno multifacético que se les manifiesta en diferentes formas, en múltiples niveles, el enfoque empírico debe ser también igualmente diverso y flexible, incluyendo coordinación de experimentos de laboratorio, investigación de campos, análisis de datos de archivos y el desarrollo de modelos formales que después pueden ser implementados en simulaciones por computadora. Asimismo, es necesario un enfoque multidisciplinario. Cuando leí este artículo de Balachet, dije, esto es lo que voy a decir. Y entonces lo que propuse fue una metodología de 4 etapas. Uno, íbamos a construir una base de datos global de instancias de conflicto por agua, utilizando técnicas de minería de datos, trabajo de campo en 6 conflictos al mismo tiempo.
Luego vamos a construir un modelo basado en agentes sobre conflictos por agua y un análisis de redes sociales. Y luego vamos a hacer sesiones interactivas del modelo Delphi y conexión de información de redes para análisis de redes sociales. Lo que yo quería era demostrar que era posible estudiar disputas por el líquido vital utilizando una variedad de técnicas metodológicas mucho más ambicioso que la estrategia tradicional de realizar un caso de estudio a profundidad. Es el primer proyecto de métodos mixtos sobre conflictos por agua en México. Lo que me interesaba era entender qué factores hacen detonar un conflicto por agua, qué tipos de conflictos existen, cómo los podemos categorizar y qué lecciones podemos aprender de los conflictos. Me dieron 4 millones de financiamiento, que 4 millones en este momento no es nada, es una vacilada. Pero en ese momento, en 2015, cuando lo gané, me permitió emplear 19 personas. Nos tardamos 5 años desde que enviamos la propuesta hasta que nos aprobaron las administraciones. Hicimos múltiples métodos, experimentos, minería de datos, redes sociales, etnografía multisistema sincrónica, encuestas a hogares y análisis espacial. Hicimos análisis de peticiones de información con minería de datos, experimentos de lista, encuestas de percepción, licitación de opiniones de expertos, etnografía multisistema sincrónica y análisis de redes sociales. Ahora, y esto es importante de nuevo para los investigadores e investigadoras de carrera. Ustedes tienen que establecer sus expectativas teóricas a partir de la literatura. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden usar ChatGPT para leer. Ustedes tienen que leer y tienen que absorber la información, porque esto no se los va a hacer ChatGPT. ¿Cuáles son las tres expectativas teóricas? Un conflicto tiende a detonar cuando hay una sociedad civil organizada, cuando hay escasez hídrica manifiesta y cuando hay receptividad de los gobiernos, a diferencia de las organizaciones sociales. Entonces, les voy a presentar rápidamente dos de los microproyectos que hicimos dentro de este macroproyecto, que es las fotografías sincronizadas comparativas multisitiadas. Lo que hizo fue aplicar etnografía multisitio para hacer comparaciones dinámicas a través del tiempo, para explicar la emergencia, latencia, resolución y solución al destacamiento de los conflictos. Entonces, inserté un equipo, dos en el norte, dos en el centro y dos en el sur, al mismo tiempo, por eso es sincrónica y por eso la comparación es dinámica. Esto no se hace normalmente en la etnografía, lo pude hacer de nuevo porque tenía la lana, porque sabía el método y porque tenía la gente. Yo me enfoqué en hacer trabajo de campo etnográfico en Aguascalientes y en San Miguel de Allende, que son dos zonas donde hay conflicto latente. Y lo que encontré es que el conflicto no surge porque la sociedad civil es difusa y fragmentada en Aguascalientes, a pesar de que hay interés en el tema de agua, a pesar de que hay escasez hídrica, pero no el estallamiento del conflicto, porque en el caso de Aguascalientes se debilita la sociedad civil y el agua es de manera política, y en el caso de San Miguel Allende, la sociedad civil es muy fragmentada y les interesa más mantener el turismo que conservar agua. Increíble. Me estaba yo bañando, cuando hice trabajo de campo en San Miguel de Allende, me estaba bañando, salió un chorro de agua. Fui con la gente de ahí del hotel y les dije, oiga, están gastando muchísima agua. Ay, pues es que eso es lo que quieren los turistas. Y yo así como que, imagínense un investigador de agua bañándose, que le caiga el súper chorrazo, y así como que, violar todas las reglas de lo que yo he... Sí, fue terrible. El segundo componente, no lo lideré yo, lo lideró la doctora Adriana Aguilar Rodríguez de Centro Geo, una de mis mejores amigas, mi coautora, y como hagan de cuenta como si fuéramos carnales, como hermanas. Ella desarrolla, yo creo que es la mejor experta en análisis de redes sociales en América Latina, y entonces hicimos redes en 5 casos de estudio, en Pixquiac, San Miguel de Allende, Baja California, Xochimilco y el acuífero Independencia en Sonora, para estudiar los patrones de interconexión entre los discursos sobre la emergencia de conflictos. Entonces, lo que queríamos era identificar los conflictos de los diferentes actores sociales. Una vez que los mapeamos, una vez que les mapeó, obviamente, Adriana, lo que vimos es que en diferentes casos, por ejemplo, en unos, el derecho humano al agua está al centro. En otros, está, por ejemplo, la energía y el medio ambiente. En otros, es la comunidad. Y en otros están el acceso a lo económico. Entonces, este tipo de métodos a nosotros
permite entender la prioridad en el discurso, analizando el discurso, la prioridad que le dan en cada caso de estudio a cada tema. Entonces, sí es posible estudiar conflictos de manera interdisciplinaria y obviamente los contextos se tornan problemáticos dependiendo de factores exógenos, los sismos, y endógenos como los cambios políticos y los contextos electorales. Entonces, ¿qué aprendizajes tuvimos? Bueno, que las decisiones de diseño de investigación en métodos mixtos requieren poner particular atención no solamente en la pregunta de la investigación, sino en la compatibilidad de la epistemología y la ontología de los métodos que están tratando de mezclar. O sea, no pueden mezclar un método que es incompatible con otro. Pero yo les digo, cuando me dicen, es que yo soy muy cuantitativo, yo soy muy cualitativo, yo lo que les digo a mis estudiantes es, bien, flojitos y cooperando. Aquí todo es en la mitad. O sea, y eso es importante en métodos mixtos. Con lo cuantitativo ustedes ganan validez externa, es más generalizado. Con lo cualitativo ganan validez interna, conocen mejor el fenómeno. Con los mixtos pierden un poquito, ganan un poquito, entonces, de nuevo, flojitos y cooperando. Entonces, cuando existe incompatibilidad, no se cierra el mundo, pero es importante reconfigurar el diseño para que la compatibilidad crezca. Ya me estoy acercando al fin de mi charla y al fin de la presentación. Esto es importante porque, y digamos, es importante porque yo no estaba preparado para esto, mi equipo no estaba preparado para esto. Nosotros teníamos planeado estudiar 6 casos de manera etnográfica, pero, si ustedes se acuerdan, además tengo una suerte malísima. Mi cumpleaños es el 19 de septiembre. ¿Se imaginan? Van 3 años en los últimos, bueno, desde el terremoto, van 3 años en los que no me celebro mi cumpleaños, pues obviamente hay un impacto tremendo, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a hacer trabajo etnográfico en San Bartolomé, ya lo empezamos, pero luego pasó lo del 19 de septiembre, no pudimos continuar. Y obviamente la sociedad civil en Zapotillo y en Monterrey 6, que eran 2 casos de estudio, también no nos dejaban de entrar al caso. Entonces, además, cuando quisimos hacer trabajo de campo reconfirmatorio, se vino la pandemia del COVID. Esto es importante, y esto es importante es la lección fundamental de mi charla del día de hoy. Tienen que ser flexibles, tienen que darse cuenta que si su proyecto no está teniendo, hay que pivotear otro proyecto, a otra pregunta de investigación, a otro proceso de estudio, que les responda a la misma pregunta, pero tiene que pivotear, tiene que ser posible que ustedes pivoten. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Pivoteamos a otros casos de estudio que nos dieron aproximadamente las mismas respuestas, informamos en nuestro reporte final que no fue posible realizar las cosas exactamente como planeábamos, pero lo más importante, nos tomamos la vida con filosofía. Quienes me conocen de muchos años saben que empecé a tener prurito en la piel, psoriasis, y eso se detona generalmente por exceso de estrés. Entonces, mi médico me dijo, profesor, si quieres sobrevivir, bájale el estrés, tómese las cosas con filosofía, y se acabó. Y entonces fue lo que hice, y así mandé yo mi reporte a así. No se pudo, lo sentimos, aquí está todo el trabajo que hicimos, es perfectamente válido, es exactamente igual de válido. God bless you, ¿no? En conclusión, el plan del proyecto frecuentemente no es lo que terminamos implementando. Hay que aprender a ser flexibles, resilientes y hacer dinámicas para poder pivotear otras preguntas de investigación. Es importante combinar enfoques. Lo cuantitativo capta la materialidad y los cambios, lo cualitativo revela experiencias, símbolos y disputas. Y el tentativo analítico siempre es articular datos narrativas, sacar el macro y micro, para comprender la multiterritorialidad contemporánea. Quiero agradecer obviamente a mis colegas, a mis tesistas, a mi equipo de investigación, porque sin ellos yo no estaría aquí. Esta es una foto de mi equipo de investigación cuando estábamos haciendo el proyecto. A la doctora Pilar Pérez, a los doctores David Delillo y Mauricio Alvarado, que estuvieron echando la mano durante la invitación. Obviamente a ustedes por asistir. Mis datos de contacto están aquí. Eso es lo que quería con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Quien va a hacer una reflexión sobre el tema. Wow, nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro propio proyecto de investigación? Pero no nos vamos a abandonar aquí a la mitad, definitivamente.
Esa es una de las experiencias positivas que nos trae, ¿no? Porque al final del día nosotros a lo mejor en encontrar nuestro problema de investigación, acotar el problema de investigación, nos encontramos con diversos temas que nosotros queremos enfocarnos, ¿no? Pero al final del día, pues nuestro tiempo es corto, ¿no? Nuestra estadía en el doctorado es muy corto y tenemos que acotarnos a eso, ¿no? Digo, aquí el doctor es 3 años en plazo, ¿no? Yo el mío lo hice en 4 y también no sentí que me alcanzaba, ¿no? Entonces, definitivamente, empezar el pie derecho al ingresar al doctorado es fundamental, entendiendo qué es lo que vamos a nosotros a tratar de explicar, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que hablando de esta parte de colaboración, yo creo que la exposición tiene un tema central muy relevante, ¿no? Estos retos de investigar de manera colaborativa, ¿no? Y a largo plazo, ¿no? Que es este tipo de proyectos, el tema del agua, el tema de los recolectores de basura, son temas que no se pueden explicar en una sola entrada de análisis de datos, definitivamente no se puede, son a largo plazo y tomando como los conflictos que podamos también encontrar aquí en México, ¿no? Él hablaba de Vancouver, hablaba de Canadá, pero son temas que también podemos encontrar aquí, ¿no? Definitivamente. Entonces también se muestra como objetivo mostrar cómo estas investigaciones sobre el agua, sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente, no solo se analiza tal cual el recurso natural, ¿no? Sino también el problema político, el problema social que hay de por medio, y obviamente el tema de gobernanza, ¿no? Que requiere un trabajo interdisciplinario que sea constante, ¿no? Que sea sostenido a través del tiempo, ¿no? Nos hablaba de la transversalidad también de los estudios, ¿no? Un día tenemos un número N aquí de población en esta determinada área, pero el día de mañana quién sabe, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas dificultades que nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces, también los problemas que nos plantea nuestro ponente es cómo se relaciona con la complejidad de coordinar estos esfuerzos, ¿no? Tanto académicos, institucionales y sociales, ¿no? Porque al final creo que me gustó mucho su reflexión, ¿no? O sea, tomémoslo con calma. Sí, ¿no? O sea, yo creo que hay que tomarlo con calma, pero al mismo tiempo lo que yo les digo a mis propios alumnos es, no dejes de escribir, no dejes de leer, porque ahora sí que avanzar eso poco a poco diario nos va a hacer que en algún momento, pues sí, también lo tomemos con la calma necesaria, ¿no? Pero también nos dice que un tema central, ¿no? Que esta parte de tratar los wicked problems, ¿no? Es una parte muy interesante. Es un término que últimamente también me ha agradado mucho, porque nos demuestra que la comprensión de estos conflictos perversos es interesante, demanda continuidad, ¿no? Demanda continuidad, una memoria institucional y un diálogo entre diferentes actores, ¿no? Entonces, yo creo que el doctor Pacheco Bella nos puede usar un marco de los wicked problems, mostrando que más que resolver los problemas, se trata de entender los marcos interpretativos de los actores, ¿no? Y cómo pueden remarcarse para avanzar en este diálogo, ¿no? Entonces, yo considero que para abordar el tema que nos mostró, es importante tomar en cuenta que estos conflictos, y ya sea por el agua, medio ambiente, también nos habló un poco de esta cuestión de los recolectores urbanos, eh, o sea, no son solamente técnicos, ¿no? Sino también tienen un carácter social y simbólico, ¿no? Que requiere tiempo, requiere empatía, mucha empatía, ¿no? La cuestión humana definitivamente es lo que resalta también dentro de sus investigaciones y sobre todo, ¿no? La parte de la constancia de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, como reflexión final que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Es que los diferentes conflictos que nos han mostrado el doctor y que también podemos identificarlos aquí en México, nos deja aprendizaje sobre la persistencia, la colaboración y sobre todo el trabajo colaborativo e interdisciplinario, ¿saben? Entonces también nos recuerda que la investigación no solo debe de producir conocimiento, ¿no? O sea, definitivamente es el fin que tenemos nosotros, pero también esta parte de construir relaciones de confianza
entre las comunidades y los investigadores, ¿no? Que es una parte que a lo mejor dejamos de lado, pero creo que es muy bueno tomar esa parte humana, ¿no? Retomarla. Y los retos del largo aliento están en mantener esa coherencia teórica, documentar sistemáticamente, que es la parte complicada, yo creo, en algún momento, y sobre todo nos habla el doctor, ¿no? Que toda la gente que ha estado alrededor de él, ¿no? Esa parte de formar nuevos investigadores, ¿no? Este camino de dejar una semillita en cada uno de nuestros estudiantes, pero sobre todo también sostener el diálogo entre la academia, entre el gobierno y la sociedad civil, ¿no? Entonces, de manera general, en síntesis, lo que podemos decir es que los temas, diversos temas que nos presenta el doctor, nos abre la puerta a reflexionar sobre cómo hacemos nosotros mismos investigación, ¿no? Nos habló también de temas cualitativos, de cuantitativos, de si no tenemos recursos, pues sí, repensar nuestro problema, ¿no? Entonces, también de cómo hacemos nosotros esta investigación colectiva en el país, cómo gestionamos los desacuerdos y cómo damos continuidad a los esfuerzos cuando cambian las instituciones o los liderazgos, ¿no? Porque también nos habla de que la temporalidad de ciertos gobiernos, pero cómo le vamos a dar continuidad, ¿no? Entonces, agradezco mucho al doctor y les pido un fuerte abrazo nuevamente para él. Mi nombre es Lourdes. Soy alumna del DIAC, del doctorado en investigación en ambientes locales de aquí de Ciega. Son dos preguntitas. Por ejemplo, con todo lo que nos comentó de su experiencia, yo con mi investigación de maestría realicé más de 300 encuestas. Entonces me encontré con una parte que no tenía contemplada en mi investigación, en el sentido de que cuando yo le hacía las preguntas a las personas, aunque me había puesto una playera del poli con mi credencial, pero no, soy estudiante y así, mucha gente me rechazaba. O sea, me decía como, no, no quiero contestar sus preguntas, no me interesa, o había un poco de agresión en esa parte, ¿no? Entonces, uno como estudiante sí dice, ay, pues, o sea, uno no puede contemplar esa parte al momento de que está en su investigación, ¿no? Entonces, eso me dio un resultado cualitativo muy distinto al que yo esperaba. Yo tenía una percepción en el sentido de que sí, la gente se iba a quejar y iba a decir, no, está horrible, no ayuda. No, sino que era como de, no me interesa, déjame, yo estoy en mi onda y estoy en mi onda. Mi investigación era sobre movilidad cotidiana, específicamente zonas periféricas que son de más de 2 horas de traslado, entonces yo esperaba como que, pues una opinión como muy, ay, no, es esto, es... Entonces me encontré con rechazo de la población. Entonces, como investigador, ¿cómo puedes tomar esa parte de lo que te puedes encontrar ya cuantitativamente, ¿no? Y una segunda pregunta sería que también en el objetivo resultó algo distinto, ¿no? Entonces, hacia mi pregunta de investigación, ¿no? Una profesora parte de mi comité me comentó, es que fue tu culpa no haberte dado cuenta de esta situación, ¿no? O sea, como tú debiste haberte preparado más, ¿no? Entonces, pues como me dijo, les siento, ¿no? Es mi culpa, yo no vislumbré que podía pasar esto, ¿no? Entonces, también como investigadores o como alumnos, ¿cómo podemos prepararnos, adaptarnos rápido a qué podemos hacer cuando los resultados son distintos a los que esperábamos? Claro. Y muchas gracias, Ricardo, su presentación. Siempre es un gusto escucharlo. Yo tengo algunas preguntas. Aquí en el doctorado, mi nombre es Sandra Maya, soy del DIAC. Hay una metodología que llevamos los estudiantes de doctorado, en donde, en primer lugar, vemos la parte vemos la parte del marco teórico, ¿no? Para ver qué teoría vamos a adoptar. El contexto, para ver si realmente estamos aterrizando bien el dentro del problema. Pero algo que he notado, bueno, noté ayer y con otros investigadores, es que en el momento en que van a hacer trabajo de campo, dicen, oh, encontré el verdadero problema. Mi pregunta es, ¿no sería mejor desde un inicio que nosotros como estudiantes hiciéramos
como un bosquejo de salir a campo para entender cuál es la situación que prevalece en esa comunidad y después empezar ya a construir todo lo demás, o no, o seguimos ese lineamiento metodológico que ya se tiene establecido y nos podemos dar de topes en la pared cuando salimos a campo y recambiar, Claro. modificar. Entonces, me gustaría conocer su punto de vista. Gracias. Gracias. Igual del día. Mi duda va en cuanto a la evaluación temprana de los métodos. Yo creo que ya es un hecho que la inteligencia artificial va a empezar a inundar todo y creo que podría tener cierto impacto positivo en cuanto a los recursos, ¿no? Sobre todo en métodos mixtos que requiere mucho manejo de capital humano que podría hacer la inteligencia artificial, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo podríamos evaluar si vale la pena utilizar métodos de inteligencia artificial? ¿Qué recomendaciones nos daría, ¿no? Sobre todo siendo un experto en los métodos. Y sobre todo a la vista de que la inteligencia artificial está agarrando personalidad y psicología en sí misma, ¿de qué nos deberíamos de cuidar, ¿no? A la hora de tomar la decisión si sí vamos a incluir métodos de este? Muchísimas gracias por las preguntas. Si les parece bien, creo que nos da como para 2 rondas de preguntas, entonces voy a empezar con estas 3. Voy a empezar primero con la de René, luego con la de Sandra y al último con la de Lourdes por lo siguiente. Yo soy un escéptico de la inteligencia artificial, soy sumamente escéptico. No solamente por el impacto ambiental, digamos, los centros de datos tienen un impacto en agua y en energía tremendo. Les voy a contar una anécdota. Disculpen que me sienta, pero tengo mis notas aquí, entonces necesito estar. Les voy a contar una anécdota. Yo jugaba tenis, yo seguía el tenis, y seguía a una jugadora zurda que pegaba a las 2 manos, Mónica Seles. Si hay alguien que sabe todos los partidos de Mónica Seles, soy yo. Y entonces dije, voy a utilizar ChatGPT para ver si sabe en qué momento perdió Mónica Seles con Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini era una jugadora que pegaba a una sola mano, tanto de derecho como de revés. A mí me gustaba mucho su forma de jugar, argentina, preciosa. Y entonces dije, voy a buscar porque yo recordaba que Mónica había dominado la rivalidad. ChatGPT, cuéntame, sin alucinar, cuáles fueron los partidos que perdió Mónica Seles con Gabriela Sabatini. Todos equivocados. Le digo, ¿estás mal? Lo vuelve a dar toda química. ¿Estás mal? Lo vuelve a dar toda química. Una cosa que creo que mucha gente no entiende de la inteligencia artificial es que es un modelo de lenguaje grande que depende de lo que se le alimenta. Y si ustedes le alimentan basura, va a expulsar basura. Mucha gente me dice, bueno, pues es que checa mis errores en código. Y yo, bueno, si tú le estás outsourcing, no sé cómo se dice, subcontratando, creo que en español se dice. Si le estás subcontratando el cuidar tu código en R y que te lo corrija ChatGPT, creo que es una malísima idea, porque no va a funcionar. Lo he hecho he hecho varias solicitudes. Hay gente que ya está enseñando microcredenciales, cursos de prompt engineering, ¿no? Ingeniería de cómo le piden las cosas a ChatGPT, lo cual se me hace una total y absoluta estupidez. Una persona que tuitea sobre el uso de la inteligencia artificial en la academia hizo una lista de preguntas y una lista de prompts al lado. Y yo dije, a ver, ¿por qué no respondes simplemente las preguntas en lugar de ir con ChatGPT a que te responda mal tus preguntas sobre tu propia investigación? Lo que hace ChatGPT es que encuentra similitudes estadísticas, ¿sí? Esa es una de las cosas por las cuales hay este miedo de las personalidades. Hay casos que están ahorita mandando a OpenAI sobre chicos que han tomado su vida, que por manos propias que se han suicidado, como resultado de una conversación con ChatGPT. Es una verdadera y total y absoluta estupidez hacer eso. Pero todo el mundo me dice, bueno, es que
es como las computadoras, y es como, y en algún momento vas a tener que adoptar. Y yo les puedo decir, yo conozco mejor el proceso de cognición que mucha gente lo hace. Dos minutitos, les tengo que enseñar dos cosas. Siempre traigo estas cosas porque además así es como estudio. Quienes ven mi blog saben lo que voy a sacar. Yo imprimo los artículos y luego los subrayo con, permítame 2 segunditos, con marcadores, con colorcitos y con figuritas de colorcitos. El proceso de cognición, que eso responde la segunda pregunta, que es la pregunta que hace Sandra, el proceso cognitivo en el ser humano es incremental y es evolutivo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que ustedes van aprendiendo de lo que les pasa. ¿Sí? Y entonces, esto responde a la pregunta de Sandra. Si yo leo un artículo de Krafft sobre los diferentes enfoques de la etnografía urbana, y luego uno de Berardi y Bucerius sobre etnografía urbana resumido, y luego uno de Mario Luis Small de cómo podemos dejar de hacer que sea exótica la pobreza en el gueto y la ética de representación en la etnografía urbana. Si yo los leo en esa secuencia, lo que yo voy a aprender sobre etnografía urbana va a ser diferente de si leo primero a Mario Luis, y luego a Luca Berardi y a Sandra Museris, y luego a Cáncer. Esto no lo puede distinguir Perplexity, Jenny AI, los he probado todos, absolutamente todos, porque ahora hay un mercado, que eso es lo que a mí me desespera. Si ustedes ven, yo tuiteo gratis y yo escribo mi blog gratis. Eso no quiere decir que no me cueste, o sea, mi tiempo cuesta, ¿sí? Mi tiempo, las horas que yo estoy invirtiendo en preparar estas diapositivas son horas que yo no le dedico a mis tesistas, no le dedico a mis estudiantes, no le dedico a mi familia, ¿sí? El viaje, lo comenté con el doctor Estrada, o sea, me vine a quedar acá por Fairfield, acá por Lindavista, para poder estar cerca de la hermana república de Azcapotzalco. Yo vengo de la hermana república de Tlalpan, allá por el Ajusco, entonces todo ese tiempo cuesta, pero soy un investigador consolidado, al que le pagan de tiempo completo, al que le pagan por una investigación. Lo que pasa es que yo me hago el tiempo porque sé que hay gente en todo el mundo. Si yo les contara la cantidad de alumnos de Nigeria, de Pakistán, de Zimbabue, de China, de incluso europeos, estadounidenses, que me escriben, doctor, ¿me puede ayudar con mi revisión de literatura? Y yo, hijo de mi alma, esto te lo debería de enseñar tu supervisor de tesis. Y si no, ve a mi blog y te enseño 5 formas diferentes de meter la literatura, ¿no? Pero yo no tengo la capacidad de ir a darle... Y las cartas, los correos que me llegan son deprimentes, ¿no? Doctor, soy estudiante de primera generación, soy el primero en mi familia que va a la escuela, estoy haciendo el doctorado, mi supervisor no me ayuda, y yo me destrozo porque no me puedo dividir en 5,000 gentes que me escriben. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto, yo enseño estos métodos precisamente para convencer a la gente de cómo yo hago la investigación. Eso no quiere decir que mi método sea el mejor. Hay ahora un mercado de gente académica que tuitea sobre cómo puedes utilizar inteligencia artificial en tu... Ustedes no pueden hacer más rápido ni se pueden saltar el proceso cognitivo, lo cual responde a la pregunta exacta. O sea, si ustedes no leen, no se van a dar cuenta de si su problema está bien o mal acontado. Eso es un hecho. Y por eso, si alguna vez han tomado clases conmigo, abro ocasionalmente espacios para estudiantes de maestría y de doctorado de otras instituciones. Eso lo hago como parte de mi compromiso con la difusión universal del conocimiento. Si ustedes han tomado mis clases, saben que a partir del segundo cuatrimestre yo solamente asigno lecturas en inglés y asigno un montón, yo asigno de libro por semana. Libro de 400 páginas por semana. Y yo sé que eso pone a mis estudiantes a llorar y a parir chayotes,
porque además mis cursos son acumulativos, o sea, lo que yo les pregunté en la semana 1 se los puedo preguntar en la 5 y se los puedo preguntar en la 8. Y tienen que saberlo, y tienen que saber poner en diálogo la literatura. Pero también pregúntenle a mis estudiantes y a mis tesistas, salen, incluso los que no son mis tesistas, pero que tomaron un curso conmigo, salen sabiendo hacer dialogar la literatura y entender y leer. ¿Por qué? Pues porque así lo esfuerzo a hacer. O sea, yo lo hago de manera, digamos, análoga. Eso no me hace un ludita. Yo fui de los primeros niños que tomaron computación en León, Guanajuato. Éramos un grupo de 10 cuando la Apple IIc acababa de salir y la Macintosh. O sea, yo me he metido a temas, a los 15 años yo estaba haciendo encuestas en toda la ciudad de León. Todavía ni siquiera había tomado un curso de etnografía. Mi mamá, que es académica, por eso uso los dos apellidos, Pacheco Vega, y por eso insisto en publicar como Pacheco Vega. Mi mamá es académica y obviamente lo hago por respeto a ella. Mi mamá hacía etnografía, entonces ella me enseñó a hacer instrumentos, ella me enseñó a salir al campo, que era, esto responde la pregunta de Lourdes, ¿no? ¿Cómo le hace uno? Pues, eso es una de las primeras cosas que yo les digo a mis tesistas. Yo no voy a juzgar la dirección y supervisión de tesis de nadie más, pero lo que yo les digo a mis tesistas es, si tu resultado desprueba tu hipótesis, eso ya es una contribución a la literatura. Y yo les aplaudo. Yo, de nuevo, yo no me voy a poner a... Yo soy una vaca sagrada que tiene la inteligencia suficiente para ser diplomático y no pelearme con otra vaca sagrada. Entonces, eso es una contribución, en realidad. Y en cuanto al rechazo de los entrevistados, híjole, es que yo tengo muchos años que no me pasa eso. Desafortunadamente, como empecé desde los 15 años haciendo entrevistas, yo le saco la sopa a la gente con una facilidad enorme, enorme. Es bueno y malo. O sea, porque luego de repente me entero de unas cosas que digo, ay, eso, ¿cómo me encantaría poderlo poner en un paper? Y no lo puedo poner, obviamente, ¿no? Lo cual que sí hay algo que yo creo y también, digamos, les quiero dejar fundamentalmente de esta charla, es que la ética de la investigación es fundamental. Habrá cosas que ustedes se enteren que no pueden decir, y habrá cosas que tengan que decir. ¿Sí me explico? Habrá cosas, digamos, a mí, por ejemplo, la hiperpolicialización de las personas en situación de calle saca todo lo violento. Cuando yo era niño aprendí a hacer taekwondo, entonces, porque me hacían bullying, entonces aprendí a hacer taekwondo, lucha callejera y kung fu. Y entonces, pues sí puedo romper costillas. Y cuando veo policías atacando a las personas en situación de calle, me saca toda mi agresividad y mis ganas de romperle las costillas al policía. No lo voy a hacer, obviamente. Se imaginan los titulares. Profesor de la Claxo se pelea con policías que están moviendo personas en situación de calle. No. Es una idea mala. Entonces, no. Pero yo creo que finalmente la ética es lo que debe de permear en todo. Yo me he enterado de cosas que no me podría haber enterado de otra manera. Ahora, con respecto a lo que dice Lourdes, ¿cómo lo afronta uno? Bueno, yo creo que es importante construir confianza. Y esta es una de las razones por las cuales cuando la gente en Twitter o en otras cosas dice, ay, es que los métodos cualitativos son súper fáciles. Y yo, sí, seguro, por supuesto. O sea, yo me tardé 2 años en hacer que los recicladores informales de Aguascalientes me tuvieran la confianza de hablar conmigo. Y yo iba a diario al relleno sanitario. No iba, obviamente, arregladito, no, o sea, con jeans rotos y demás, pero sí me explicó. Entonces, crear y construir confianza con las comunidades es fundamental. Y sobre todo, no hacer investigación extractiva. Yo, sin ningún problema, les hablo a todos mis informantes de lo que yo aprendí de estudiar este tipo de fenómenos. Por ejemplo, el cartón en León, Guanajuato se vende en 3 pesos el kilo. En Aguascalientes lo venden en 1. Y yo sí les paso el chisme a los dos. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Eso les da herramientas de negociación. ¿Sí me explico? Entonces, mi investigación
tiene impacto directo en las comunidades que yo estudio porque me interesa devolverles, ¿sí? Claro. No soy un experto. Ahora, no sé cómo andamos de tiempo, esto son 12:15, ustedes me dicen a qué horas le corto. Una cosa importante, sobre todo porque todo el mundo, incluido CECITI, les piden que hay que hacer devolución social de la investigación. Hay disciplinas concretas, como lo saben, como, de nuevo, me refiero al doctor Estrada, colega y amigo mío, hay una disciplina que se llama Science Policy Interfacing, o sea, la interfaz ciencia política pública. Hay gente que tiene doctorados en eso, ¿sí? Hay otro que es Science Society Interaction, Science Society Interface, o sea, cómo la ciencia se puede traducir a la sociedad. Hay otra disciplina que se llama Public Understanding of Science, el entendimiento público de la ciencia, cómo nosotros digerimos nuestra ciencia y se la traducimos a la sociedad. Son 3 disciplinas distintas. Si ustedes quieren y la CECITI quiere que ustedes vayan y le devuelvan sus resultados a la sociedad, es una estupidez enorme. Lo siento, Rosaura, si me estás escuchando, pero bueno, es una total y absoluta estupidez. Porque hay disciplinas completas que se enfocan en hacer esa transferencia. Hay una disciplina que se llama transferencia de tecnología. Y entonces ahora quieren ya que todo, no, devolución social, vamos, que el científico le devuelva a la sociedad. Yo tengo la suerte de saber cómo traducir mi investigación a la sociedad, no a toda. Claro. ¿Sí? Hay ciertos temas en los que soy muy bueno para traducirla a la sociedad, hay ciertos temas en los que no. Imagínense a una gente que se levanta a las 3 de la mañana a ir a recolectar agua del manantial, que yo le diga, no, pues es que la verdad la escasez es socialmente construida, ¿no? Me van a dar unas 4 bofetadas guajoloteras y, ¿sí me explico? Entonces, creo que tenemos que reconocer que hay límites al conocimiento. Habiendo dicho esto, sobre todo habiendo vivido en contextos en donde se ha devaluado la ciencia y devaluado el conocimiento técnico, me parece fundamental que no se trivialice el conocimiento técnico. Me parece que es fundamental que no pensemos, todo el mundo debe de hacer revolución social, todo el mundo debe hacer transferencia, interfaz ciencia política pública. No todo el mundo puede, ni debe, ni quiere hacerlo. Hay que dejárselo a los expertos. Sí. Y hay gente que se forma de esta manera. Hay una maestría en el ITESO sobre comunicación de la ciencia. Y pues sí. Digo, no puede uno estar diciendo, no, si yo les voy a comunicar la ciencia, no importa nada. Sí, pues sí. Sí importa, ¿no? O sea, hay que ser sensatos, esa es mi sugerencia, esa es mi motivación. Espero que el escuchar mis 20 y tantos años de experiencia resumidos en una presentación de 45 minutos les sea de utilidad, porque creo yo que es fundamental que entendamos que todo esto es un proceso. ¿Sí me explico? Ujú. Muy bien.